Funciones trigonométricas. Trabajando con triángulos. Los radios trigonométricos. Sonda 1, estamos a menos 30 segundos para despegar, ¿entendido? Entendido, Capcom. Estamos iniciando la ignición primaria de los motores. Máximo nivel en el umbral. Propulsión en función en 10, 9, 8. Inicio la combustión del helio. 3, 2, 1. Sonda 1, eres muy bien. Bueno, vamos en camino. Estoy impaciente por ver cómo se ve un agujero negro de cerca, Xavi. Relájate, falta mucho para el centro de la galaxia. Sí, pero es increíble que pueda haber un agujero negro en el centro. Ahora se están acercando al primer meteorito. Esperamos luces en las comunicaciones. Les aconsejo que las comunicaciones futuras sean a través del Geosat 4. Estaremos muy complicados hasta que sus 5 cálculos sean completados. Enciende la pantalla. Bien, empecemos los cálculos trigonométricos para el ángulo de transmisión. La trigonometría, el estudio de los triángulos, fue utilizada en Babilonia hace 4000 años. Es una rama importante de las matemáticas y sirve como herramienta en la astronomía, la navegación y en la medición. Al utilizar las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos, los antiguos griegos trataron de establecer el tamaño de los cielos. Como eran un pueblo ordenado, dispusieron estas mediciones o radios en tablas. Los radios más comúnmente usados hoy en día son seno, coseno y tangente. Usualmente se escriben así: sen, cos y tan. Para trabajar con estos radios debemos utilizar triángulos rectángulos. Estos triángulos tienen un ángulo de 90 grados. La hipotenusa siempre está en oposición al ángulo recto. Los nombres de los otros dos lados dependen del ángulo agudo del que estamos hablando. Cuando estamos considerando el ángulo BAC es el lado opuesto y BC es el lado adyacente. Los nombres cambian cuando estamos viendo el lado A. El lado opuesto está siempre en oposición al ángulo seleccionado. Con los nombres de los lados podemos definir ahora los radios trigonométricos: seno, coseno y tangente. El seno del ángulo B es la longitud del lado opuesto dividido por la longitud de la hipotenusa. El coseno del ángulo B es el adyacente dividido entre la hipotenusa. La tangente del ángulo B es el opuesto sobre el adyacente. Estos radios no pueden ser deducidos. Como los números telefónicos y las combinaciones de los candados deben ser memorizados. Nunca vemos senos y cosenos solos. Siempre es el seno de un ángulo o el coseno de un ángulo. Pongamos algunos números. El seno del ángulo B es el opuesto sobre la hipotenusa. O seno B es 7 dividido entre 8.6. El coseno del ángulo B es 5 dividido entre 8.6. Y finalmente el radio tangencial es el opuesto sobre el adyacente. Así que tangente B es 7 dividido entre 5. Algunas veces es conveniente utilizar el teorema de Pitágoras para descubrir la longitud de un lado. En un triángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados.
Con tan solo dos lados podemos siempre descubrir el tercero cuando utilizamos el teorema. Hasta ahora solo hemos utilizado triángulos en esta posición. Pero los triángulos vienen en muchas orientaciones. Para identificar los lados siempre busquen el ángulo recto y luego la hipotenusa. Enseguida busquen el ángulo que les interesa. En oposición a este ángulo está, por supuesto, el lado opuesto. El lado sobrante debe ser el adyacente. Ahora veamos cómo los radios trigonométricos pueden usarse para encontrar un ángulo. El ángulo K. De nuevo utilizando números. El seno del ángulo K es 5 dividido entre 6.1 sobre 0.82. Una calculadora o las tablas trigonométricas nos dan el ángulo K como 55 grados. Las tablas trigonométricas relacionan ángulos y radios trigonométricos. Eso significa que si ustedes tienen uno de ellos, pueden buscar el otro. En la tabla el valor del seno de 55 grados es 0.8192. Debido a que los tres lados son conocidos, también podemos usar el coseno o los radios tangenciales para encontrar el ángulo K. Ahora veamos cómo Ed y Charlie pueden iniciar sus transmisiones desde el satélite para asegurar su señal con Capcom. La GeoSat 4, una geoestación satelital, está a 3.000 kilómetros del Capcom. La sonda 1 lleva la señal directamente a 4.500 kilómetros, justo encima del Capcom. En ese punto deben determinar el ángulo de transmisión con el satélite y mandar la señal a la Tierra. La sonda 1 puede entonces asegurar sus transmisiones con GeoSat 4 por el resto del viaje. Del GeoSat 4 a Capcom y del Capcom a sonda 1 hay un ángulo de 90 grados. Trabajar con el ángulo P nos da el lado opuesto y el lado adyacente. El único radio trigonométrico que usa estos dos lados es el de la tangente. Así que la tangente del ángulo P es igual a 3.000 dividido entre 4.500 o 0.67. El ángulo P es entonces 34 grados. Después de evitar los meteoros, Ed y Charlie deben dirigir sus transmisiones a 34 grados de distancia de la vertical para restablecer contacto con Capcom. ¡Estamos listos! Capcom, esta es sonda 1. ¿Nos oyen? Sonda 1, se escucha perfecto. Tenemos buena transmisión. ¿Cuál es tu estatus? Capcom, estamos felices. Vamos a nuestro esperado paseo con Sharon, revisión 1. Entendido, sonda 1. Siéntense y gocen el espectáculo.